hora. Buenos días, seguimos con noticias en la mañana informativa de Canal 24 Horas y nos vamos de inmediato hasta ENADE 2016. Habla el expresidente Sebastián Piñera. La situación era precisamente la inversa. 3 de cada 4 chilenos pensaba que Chile iba por el buen camino y que a pesar de los problemas iba avanzando. Y en materia de resultados, durante mucho tiempo Chile, y fueron las épocas en que el modelo chileno era un ejemplo a nivel mundial, crecía mucho más que el mundo y por tanto iba cerrando las brechas que nos separan no solamente del mundo desarrollado, sino que también alcanzando las metas que siempre nos habíamos puesto. Esa época hoy día está experimentando un tropiezo porque Chile hoy día crece mucho menos que el mundo. Las responsabilidades o los factores que explican esta situación son múltiples. Sin duda que hay factores externos. Pero yo quiero destacar hoy día que la caída del precio del cobre se ha visto absolutamente compensada por la caída en el precio del petróleo. Y en consecuencia, desde el punto de vista de los términos de intercambio, Chile, a diferencia del resto de las economías latinoamericanas, prácticamente no ha sido afectada. Tampoco ha subido la tasa de interés. Y en consecuencia, poner toda la responsabilidad en factores externos es un error. Explican una parte. Pero no solamente hay que estar con las velas dispuestas para cuando llegue el viento, también hay que saber tomar los remos para hacer el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer desde dentro. Uno, sin duda, que debe depender de las velas, pero uno no espera que el viento sople donde están nuestras velas, sino que tiene que poner nuestras velas donde el viento está soplando. Y yo creo que los errores que se han cometido en el actual gobierno son múltiples y de distinta naturaleza. Muy brevemente, un diagnóstico y una ideología equivocada. El diagnóstico lo simbolizo en la cultura de la retroexcavadora. Pensar que todo lo que con tanto esfuerzo y éxito habíamos conquistado en los últimos 30 años no tenía valor y había que derrumbarlo para partir de nuevo. Y una ideología equivocada que pone al Estado como el principal protagonista de los grandes temas de la nación, ignorando que es la colaboración entre la sociedad civil y el Estado lo que logra avances sólidos y permanentes. Además de eso, podemos decir que muchas de las reformas que se han implementado fueron mal pensadas, mal diseñadas. Podría citar a muchos personeros de la propia nueva mayoría para ilustrar este punto, pero no es necesario. Yo creo que la reforma tributaria ha significado un grave freno a la capacidad de crecer, invertir, innovar, emprender en nuestro país. La reforma educacional, un grave retroceso en materia de libertad y de calidad de la educación. La reforma laboral, un obstáculo grave a la capacidad de crear más y mejores empleos y mejorar los salarios. Y la reforma constitucional todavía no sabemos hacia dónde nos puede conducir. A esto agrego que en Chile se está viviendo en demasía una cultura de derechos sin responsabilidades. Por supuesto que los estudiantes tienen derecho a acceder a la educación superior, pero también tienen deberes, asistir a clases, cuidar sus establecimientos, estudiar, aprobar sus ramos, respetar a sus profesores. Y en muchos casos la sociedad chilena está más consciente de sus derechos y está dispuesta a exigirlos por encima de cualquier otro derecho de sus propias responsabilidades. Y finalmente, y también un fenómeno preocupante, la fuerza que han tomado los grupos de presión en la conducción y la fijación de las prioridades de las políticas públicas. Y creo, por ejemplo, que el contraste que hay en la preocupación que el actual gobierno ha puesto a las demandas de la CONFECH con respecto a las demandas del Sename ilustra con claridad este punto. Aquí tenemos una comparación sintética de por qué los resultados del actual gobierno se han debilitado enormemente con respecto a lo que es la capacidad y el potencial. Podemos medirlos muchos frentes. La tasa de crecimiento del producto, que se ha reducido a menos de la mitad. La capacidad de creación de empleos, que se ha reducido a la cuarta parte. El crecimiento de los ingresos, y especialmente de los sectores más pobres, que se ha reducido a la 10ª parte. La caída de la inversión como porcentaje del producto. El número de personas que salen de la pobreza por año, que se ha reducido a la mitad. La desigualdad, que había iniciado una tendencia decreciente,
hoy día está estancado, incluso se ha revertido. La victimización como un indicador de la delincuencia, que había caído de un 30 a un 22% y que hoy día nuevamente está creciendo. Los resultados de las pruebas CIMSE, las listas de espera auge, el déficit fiscal, que había sido reducido a menos del 1% y que hoy día nuevamente supera el 3%, son una suma de indicadores que ustedes tienen a la vista que reflejan que no solamente las percepciones son negativas, sino que también los resultados son muy pobres. Pero lo importante es que a pesar de este tropiezo, yo sé que comparto esta opinión con todos ustedes, Chile sigue siendo un gran país con un enorme potencial. Todos conocemos la fortaleza de nuestro país, que las hemos demostrado una y otra vez, y muy especialmente en los tiempos de adversidad, como fue, por ejemplo, la reconstrucción después del terremoto del 27F, o incluso el rescate de nuestros 33 mineros. Pero sin duda que nuestro país, para aprovechar en plenitud su potencial, necesita corregir el rumbo y necesita recuperar y reencontrar la senda del progreso y el desarrollo. ¿Cómo volver a avanzar? Yo creo que toda sociedad debe buscar, promover, incentivar tres grandes valores. Y ninguno de ellos puede ser sacrificado en aras de otro. Ni ninguno de ellos puede quedar atrás. La libertad, que seamos cada día más libres de controlar, dirigir y ser los arquitectos de nuestras propias vidas. El progreso, crear más y mejores oportunidades. Y la justicia, que a mi juicio se simboliza especialmente en un compromiso férreo con derrotar la pobreza y con lograr una mayor igualdad de oportunidades. Se trata en el fondo de crear un piso garantizado para todos, para que todos sepan que independientemente de los tropiezos que pueda tener esta vida, no van a caer nuevamente en una situación de la indignidad de la pobreza. Se trata de subir el techo para que la gente sepa que va a poder llegar tan lejos como sean sus sueños, su esfuerzo y su talento. Y se trata de ampliar los ámbitos de libertad para que cada persona pueda realizar su proyecto en esta vida, cumplir su misión y buscar su felicidad. Desde el punto de vista de lo que es inmediato como demanda, yo creo que los chilenos quieren que caminemos juntos y que tengamos compañía y apoyo en las etapas fundamentales de la vida de toda familia chilena: la educación de sus hijos, el trabajo, la enfermedad, la vejez y la seguridad del hogar, del barrio, de la ciudad y de nuestro país. Este es un proyecto que busca, en el fondo, compatibilizar el mérito y el esfuerzo, una sociedad meritocrática, con el compromiso y la solidaridad, una sociedad justa. Por eso, yo estoy convencido que los grandes desafíos que enfrenta Chile en el futuro son grandes, porque es cierto que podemos seguir encabezando los índices en América Latina, pero nuestras aspiraciones van mucho más allá de eso. Queremos ser un país que durante la próxima década, porque ya perdimos la oportunidad de alcanzarlo en esta década, sea un país desarrollado, sin pobreza, que realmente sea un país más libre, más próspero y más justo. Y por eso, además de los desafíos de cambio climático y envejecimiento de la población, que son grandes desafíos para la sociedad chilena, yo quisiera destacar el primero: lograr recuperar una visión de futuro, un proyecto de país que nos una, lograr restablecer ese concepto de unidad nacional, revalorizar el valor del diálogo y de los acuerdos, y me alegro que el Senado ayer haya logrado un acuerdo como lo destacó la presidenta Bachelet. Vamos a tener, en mi opinión, que reorientar las reformas para que la reforma tributaria, más allá de la recaudación que Chile necesita, sea una reforma que fomente el ahorro, la inversión, la innovación, el emprendimiento, la productividad y no la ahogue. Para que la reforma educacional recupere los valores y principios de la libertad de enseñanza y la libertad de elección. Chile necesita una sociedad docente, no un Estado docente. Y ese es un tema muy importante. También reorientar la reforma laboral para no traspasar el poder de los trabajadores a las cúpulas sindicales, sino que dejarlo en manos de sus verdaderos depositarios, que son los trabajadores, y hacer una reforma que signifique promover empleos,
la calidad de los empleos, las condiciones de trabajo y el aumento de los salarios. También vamos a tener que recuperar nuestra capacidad de crecimiento. El presidente Pedro Pablo Kuczynski decía que si se tomaba un pisco, aspiraba a que su país creciera al 5% el próximo año. Yo también me gusta mucho el pisco y creo que nuestro país tiene que más que duplicar su tasa de crecimiento, superar incluso a Perú y recuperar su liderazgo en materia de crecimiento que hemos perdido, pero que lo tuvimos dentro del contexto de América Latina y dentro del contexto de los países de la OECD. Y por eso esto significa no solamente palabras, buenas intenciones y compromisos, requiere acción decidida y eficaz para fomentar la inversión, la innovación, el emprendimiento, la productividad, que son los pilares de un crecimiento y desarrollo sostenido. Y, por supuesto, sin descuidar el tema de la calidad del recurso humano. Si en la etapa anterior la mala educación era pobreza, en la sociedad del conocimiento y la información la mala educación va a ser miseria. Y en Chile tenemos un grave problema con la calidad de nuestra educación en todos sus niveles y de cobertura, especialmente en los niveles más tempranos en la edad de nuestros niños. Acabamos de conocer la prueba TIMSS, que nos pone nuevamente en claro el largo camino que aún tenemos que recorrer, y hoy día estamos hablando más que de calidad, de aspectos inmobiliarios, de gratuidad, pero el elemento central ha estado ausente del debate. Tenemos que restablecer el concepto que los temas públicos son distintos que los temas estatales. La educación es un tema público, la salud es un tema público, nos interesa a todos. Eso no significa que el Estado pueda monopolizar la acción, hegemonizar esas áreas y prácticamente desplazar a la sociedad civil. La colaboración entre la sociedad civil y el Estado es absolutamente fundamental y eso significa abandonar la lógica del estatismo y volver a que cada uno tenga su rol. Mejor sociedad civil, mejor Estado y más colaboración entre ambos. También tenemos un grave problema, y hay que reconocerlo, con la calidad de nuestra democracia, de nuestro Estado, de nuestras instituciones. Necesitamos una mejoría y un salto adelante en estas materias y la literatura al respecto es tan apabullante que no requiere mayor profundización. Y para terminar, viene y se está acelerando y está golpeando nuestras puertas una nueva revolución tecnológica. Hace 30 años atrás no existía el fax, no existía la fotocopia, no existía el email, no existía Internet, no existía Google, no existía Facebook. Es cierto, cambió nuestras vidas, pero eso es historia. Viene una nueva revolución que todo indica que va a ser mucho más amplia y poderosa que la anterior y que va a cambiar más nuestras vidas y que va a llegar con o sin nuestro consentimiento, con o sin nuestra voluntad. Y esa revolución tiene que ver con el aceleramiento que está experimentando la sociedad del conocimiento y la información. Tiene que ver con el Internet de las cosas. La web 1.0 conectó computadores con computadores. La web 2.0, computadores con personas. La web 3.0, que ya está golpeando nuestras puertas, está conectando computadores con personas y con cosas dentro de un marco de inteligencia artificial. Y eso va a cambiar profundamente nuestras vidas. Lo que es el Internet de las cosas va a significar una sociedad totalmente distinta que va a poner y va a desafiar muchas industrias que hoy día se sienten muy seguras, como lo hizo en el pasado y cambió y destruyó la antigua industria de las telecomunicaciones, de la música, del comercio, de los servicios financieros y tantos más. Todas las industrias se van a ver desafiadas, ¿cierto?, por esta revolución. Las impresoras 3D y 4D que van a cambiar el concepto esencial de la revolución industrial de la producción en serie y la distribución masiva por un diseño individual y producción local a través de impresoras 3D o 4D que va a significar un cambio total del concepto de la fábrica, del concepto de la producción en línea y en masa. La robótica, que muchos creen que en los próximos 20 años va a reemplazar la mitad de los trabajos que tenemos hoy día y va a crear muchos otros trabajos. La pregunta de qué lado queremos estar, donde se crean o donde se destruyen. Lo que viene en materia de educación, cuando nuestros alumnos tengan acceso a los mejores profesores del mundo en tiempo real, en el idioma que quieran,
y van a ir a las escuelas o a las universidades a consultar dudas, a intercambiar con sus profesores y compañeros. Lo que viene en materia de salud, cuando tengamos sensores en nuestros cuerpos que van a estar transmitiendo en tiempo real los síntomas a un centro de diagnóstico que va a tener toda la información del mundo para prevenir enfermedades que hoy día concentran casi el 60% del gasto público en salud, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, colesterol y tantas otras. Para no hablar de lo que es, ¿cierto?, la nanotecnología y la biotecnología que va a permitir operar o mejorar nuestros genes antes siquiera que la enfermedad se haya manifestado. La pregunta que quiero hacer para terminar es, ¿estamos preparados para esta revolución que viene? Mejor aún, ¿nos estamos preparando? Las grandes reformas tributaria, educacional, laboral, ¿están pensando en que el mundo va a cambiar y que ese cambio ya está golpeando nuestras puertas? En las últimas 2 semanas salieron 3 informes del Boston Consulting Group, del McKinsey y también uno de la Universidad de Harvard, que ya le ponen fecha y consecuencias de estas reformas que no son una teoría o una imaginación, es una realidad que ya está golpeando nuestras puertas y que ha estado casi totalmente ausente de nuestro debate. Y los países que le dan la espalda al futuro son países, cierto, que no pueden beneficiarse de ese futuro. Esta revolución de la sociedad del conocimiento y la información, esta revolución tecnológica, va a ser y ha sido extraordinariamente generosa con los países que la entienden, la abrazan y la aprovechan. Pero ha demostrado ser cruel con los países que le dan la espalda y simplemente la dejan pasar. Por eso, yo recuerdo una novela de Solzhenitsyn que contaba que había unos burócratas soviéticos pensando en el plan quinquenal en la década de los 80 y que uno de ellos le dicen, despierten, porque afuera ya está saliendo el sol. Y también recuerdo a San Agustín, que le pedía a Dios, hijo de Santa Mónica, que le pedía a Dios que le diera la castidad, pero inmediatamente agregaba, pero no todavía, porque era un hombre. Y él decía, cuando le preguntaban cómo mejorar los tiempos, decía, los tiempos son como los hacen los hombres. Seamos mejores y los tiempos serán mejores. Termino mostrándoles un video que refleja 3 grandes principios. Bien, parte de esta presentación del expresidente Sebastián Piñera en ENADE, ahí da cuenta también, estaba comenzando a cerrar su mensaje. Lo hace con un video donde se refuerzan las ideas que ha presentado en relación a el desarrollo tecnológico, los desafíos que hay en el futuro y cómo se mezcla eso, por supuesto, con el desarrollo de los países.